Entender qué es fundamental para estas personas, cuáles son lo que yo llamaba de palabras generadoras, las palabras claves en la realidad de esta gente. ¿Qué es lo más importante? No es la discusión intelectual que tenemos con un analfabeto, con una analfabeta. No es eso lo que es importante. Lo que es importante es saber si tiene que comer, si tiene donde dormir, si tiene hijos, cuál es la realidad en que vive. Eso yo tengo. Yo no voy a imponer nada, yo voy a tratar primero que todo de aprender cuál es la realidad de esas personas. Porque no es una persona, son miles, son millones. Y en este momento en que estamos hablando, si van a ver de UNESCO cuántos miles de millones de analfabetos hay en el mundo, van a darse cuenta de la gravedad. Pero no se va a imponer, se va a tratar primero de entender cuál es la realidad de esta persona, qué es importante de esta persona, para esta persona. Y ahí yo llegaba a los términos clave, que era, por ejemplo, en el caso de Brasilia, era tijolo. Tijolo, ladrillo, ¿no? ¿Y otra palabra, basilato? Otra palabra generadora era una de esas. Estás hablando de las palabras generadoras. Sí. ¿Cuáles eran las palabras generadoras? Depende, eso depende, las palabras generadoras. Por eso que no hay un método, no hay un libro, no hay un manual establecido que se pueda imponer, digamos, en todo el país. Porque va a depender mucho de con quién estamos hablando, de qué realidad estamos hablando. Entonces, no es un método en el sentido de que ya tiene todo marcado, no. Las palabras generadoras van a depender de la realidad de cada uno, entonces va a cambiar. Una cosa es Mendoza, otra cosa es Jujuy, otra cosa es Chubut. Ahora me meto un poco en la realidad argentina, pero hay que empezar a partir de la realidad de uno. Paulo, te disse para você não se meter nessa história. Porque isso aí é muito, não é numa hora que você vai resolver esse problema. No sé si queda claro el nivel de conciencia ingenua. Uno no tiene, Daniel, no tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo, es muy bien que no estés de acuerdo. No vamos a... Quizás no la idea, sino cómo. Pero ¿sabes lo que te... abriendo una paréntesis ahora. Si yo estuviera imponiendo sobre alguien algo, eso iba a ser una contradicción fundamental con mis propias ideas. Yo siempre estuve en contra de las imposiciones. No es un azar si el principal libro que he escrito es Pedagogía del Oprimido. Porque justamente cuando se impone algo sobre alguien, lo que estamos creando es un oprimido, una oprimida. Bueno, puede que esa persona no tenga fuerza o no tenga conciencia de que la están oprimiendo y va a seguir oprimida. Ahora, apoyar a esta persona, entender cómo se puede ayudar a esta persona a salir de la situación de opresión que está sufriendo, es imponer. No puede ser imponer. No, yo no estoy discutiendo contigo como si estuvieras
diciendo algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, no es eso. Lo que digo es que hay gente que sí está haciendo y está utilizando el método Paulo Freire, sí, para imponer el llamado adoctrinamiento, ¿no? Y eso, ahora, no puedo controlar los que utilizan mi nombre para hacer, para volver a oprimir a la gente en términos intelectuales. No puedo, pero le puedo garantizar que no. Bueno, además no tienes por qué garantizar, porque yo tengo ejemplos concretos tuyos de vida, y no es de libro, de escrito, de que no has podido, no has querido nunca oprimir a nadie. Hablaba del nivel de conciencia ingenua. Cuando en la discusión, porque todo empieza por discusiones que tienen que ver con la realidad de uno. Entonces, si la palabra generadora es tijolo, que es ladrillo, no es solamente porque el ti, el yo y el lo son sílabas simples, sencillas de entender. Ladrillo, por ejemplo, no sería una buena palabra generadora en castellano, porque ya es una sílaba compleja. El tri, el yo, doble L, no es una buena palabra, pero eso ya es algo, un elemento técnico. Pero tijolo, ¿qué es esto? O algo parecido, un pedazo. Es algo que los analfabetos saben muy bien, sobre todo los albañiles, porque se han cansado de construir casas de ese material. ¿Es la casa donde viven? No, claro. No. Y ahí entonces la discusión empieza. Pero ¿por qué? Si construyes casa de tijolo, se você tem a capacidade de construir casa de tijolo, por que a sua casa não é de tijolo? Porque en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿No? Pregunto. ¿Sí? Bueno, si usted es albañil, analfabeto, y empieza a darse cuenta de que algo no está bien, que yo año tras año estoy haciendo casas, construyendo casas con ladrillos así, casas buenas, y mi casa es de lata, sigue de lata. Algo está mal, algo está mal. ¿Y por qué? ¿Pero por qué? ¿No ganas lo suficiente? Bueno, no. Entonces, y ahí en el grupo, porque no se trata de un proceso de alfabetización individual, la alfabetización no se da con un individuo y un profesor o una profesora. Es un proceso grupal. La conciencia, la evolución de la conciencia es algo que avanza grupalmente. Nadie es dueño de sus ideas como individuos. De hecho, yo no hubiera nacido si no fuera por mi padre y por mi madre. Entonces, en la discusión de grupo, empieza a moverse el estado de conciencia. Cuando uno empieza a establecer relaciones de causa y efecto entre por qué hace 20 años yo hago casas de ladrillo y la mía
sigue de cartón. Algo no está bien. Y entonces alguien en algún momento va a darse cuenta, pero con lo que ganamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta una casa de esta? Y ahí va, y ahí va. Y en estas discusiones, entonces, empieza a moverse la conciencia ingenua y que en algún momento la pucha. Carajo, todo este tiempo yo estuve haciendo eso y nada. Y mis hijos, esa miseria toda. ¿Por qué me tratan así? ¿Qué pasa? Y ahí empezamos a entrar en una de las fases más peligrosas de la conciencia, que es el nivel, el moverse de la conciencia ingenua a la conciencia rebelde. Que es lo más peligroso, es uno de los estadios más peligrosos de la conciencia. Cuando uno se da cuenta de que me están jodiendo y a mis padres y a mis abuelos también han estado jodiendo y eso va y nada pasa. ¿Y cómo hacemos? Y entonces ahí viene la rabia. La rabia. O sea, algo ocurrió que ha hecho que la persona empezó a leer. No estamos hablando todavía de leer y de escribir ninguna palabra. Estamos en niveles de conciencia. En la discusión que aparece, carajo, de la manera como están las cosas no voy a poder. Me están jodiendo. Me pagan una miseria. Y mis hijos tienen lo peor. La escuela que tienen es de lo peor. Y eso sigue. Y sigue así. ¿Por qué será eso? No estamos todavía en el nivel de la conciencia crítica. ¿Y por qué es peligroso? Porque en el nivel de conciencia crítica, la persona ya logra entender mejor su propia situación, entender la situación de lo suyo, entender las relaciones de fuerza que hay, porque entonces se da cuenta de que hay relaciones de fuerza, hay gente que está ganando y mucho, y muchísimo, y cuanto más tiempo pasa, más va a ganar. Y van a ser unos poquitos. Y nosotros, los miserables, vamos a ganar ¿qué? Y entonces vamos a rebelarnos. Y vamos. Y ahí entonces, por no haber llegado todavía al nivel de conciencia crítica que permite saber cuáles son las relaciones de fuerza, ¿contra quién me voy a meter? ¿Contra esto? Mira. Si empiezo a hacer esto, eso es madera, pero y no me doy cuenta, empieza a doler. Entonces, mientras no llego al nivel de conciencia crítica, el riesgo que tengo es que subestime la capacidad de los que están en contra y que no están abajo, normalmente están arriba y que tienen muchos recursos, mucho más que yo, y que me van a reprimir. Y si calculo mal en las relaciones de fuerza, me van a joder.
no llegué todavía al nivel de conciencia crítica.